Dios les bendiga, amados amigos que nos escuchan, que nos está viendo por medio de este medio de comunicación. Le habla su pastor y maestro Ever Marchán. Bienvenido a Momento Pastoral. Y en Momento Pastoral queremos empezar a estudiar una serie de sermones, una serie de estudios bíblicos que he titulado Cuidado con las espinas doctrinales. Le titulo de esta manera porque una de las cosas que he enseñado en la iglesia es que nosotros cuando comemos pescado, nosotros comemos es la carne, las espinas no las sacamos. Bien, por tanto, igualmente en toda predicación hay que tener cuidado de qué es lo que se está comiendo. Hay carne teológica, carne bíblica realmente, de sana doctrina realmente, o hay algunas espinas por allí, los cuales pueden hacer daño si nos lo comemos. Así que cuidado con las espinas doctrinales. Vamos a ver en primer lugar en este día una primera espina y la hemos titulado La falsa doctrina de la maldición generacional. ¡Wow! ¿Cuántos hermanos en Cristo creen que la maldición generacional existe? Porque toman un pasaje bíblico, lo sacan de su contexto y ahí, como dicen algunos, forman un gran pretexto. Cuidado con esta falsa doctrina. Vamos a ubicarnos propiamente en el libro de Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Espero que haya tomado su Biblia, su cuaderno y su lápiz. La idea es anotar, estudiar. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y dice la escritura en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y versículo 6 de la siguiente manera. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo esto se está dando ¿en qué contexto? En el contexto de los 10 mandamientos. Y el Señor claramente dice, no te hagas de imágenes, no te inclines ante ellas. Solamente a mí vas a adorar, lo deja bien claro el Señor. Pero obviamente hay aquí una maldición. Sí, ciertamente hay una maldición. Pero esta maldición es generacional, como algunos quieren manipularlo. Sí hay una maldición generacional, pero no como lo presenta la teología de la prosperidad y muchos hermanos en Cristo que no están realmente cimentados en la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esta doctrina? La falsa doctrina de la maldición generacional. En primer lugar, hablemos de la errada enseñanza. Que los hijos pagan por los pecados de los padres. Aquí vemos entonces la errada enseñanza. Los hijos pagan por los pecados de los padres. El versículo 5 lo deja bien claro en la parte B. Dice la escritura, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, en este versículo se está atacando el pecado de la idolatría que se viene hablando en el versículo anterior, versículo 4. Recuerde que en el versículo 4 el Señor claramente dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Es decir, de ninguna parte te hagas alguna imagen. No lo hagas. El Señor deja claro que no quiere que su pueblo se haga de imágenes para inclinarse a ella, para adorarle. Él lo deja claro. Él es que celoso. Ahora bien, ciertamente el tema del pecado es muy serio. El pecado puede afectar generaciones, afecta a una persona, afecta a una familia, afecta a una iglesia, afecta a una denominación y puede afectar hasta a una nación entera. Sí, así es, así lo creemos. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando acaso del pecado de tomar alcohol, de drogarse? Está hablando de eso, de la hechicería, está hablando de eso, aunque obviamente en todos estos pecados de alguna u otra manera hay un grado de idolatría, ciertamente. No vamos a discutir esa parte. Sin embargo,
estemos claros en cuanto al contexto. Idolatría. Ahora bien, el teólogo de la prosperidad se agarra de las palabras que dice: visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero lea bien: de los que me aborrecen, de los que me aborrecen. Repito algo. Esta frase es la continuación de lo que se viene diciendo en el versículo 4, el versículo anterior, donde se deja claro que el Señor está en contra de la idolatría. Y por eso Él deja claro también: yo soy celoso. Yo soy celoso. Como dice otro pasaje: no comparto mi gloria con nadie. Por tanto, todo aquel, hermano mío, amigo, todo aquel que vive en esa condición está cargando castigo sobre su vida, está cargando maldición sobre su vida, está cargando castigo sobre su maldad. Entonces te pregunto: ¿estás en idolatría? Sea cual sea sus ramificaciones. Ahora te pregunto: ¿a quién va a castigar Dios? Según el pasaje bíblico, ¿a quién castiga Dios? ¿A los padres? ¿A los padres y a los hijos? ¿A los hijos por causa de los padres? Bueno, esto lo vamos a ver en el segundo punto. Vimos en primer lugar la errada enseñanza, que los hijos pagan por los pecados de los padres. Pero en segundo lugar, toquemos la aclaratoria explicativa. ¿Cuál es la aclaratoria explicativa? Que Dios visita la maldad de los que le aborrecen. Dios visita la maldad de los que le aborrecen. Leamos una vez más el versículo 5, la última parte del versículo 5. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, amados, tenemos que estar claro aquí. Estamos hablando de maldad que ha perdurado por generaciones. Estamos hablando de maldad que se sigue practicando. El término clave es visitar la maldad. Pero esta no de los padres sobre los hijos. Entiéndase, no es que el papá cometió el pecado, la maldad, y ahora me voy a desquitar con los hijos o con los nietos. O con los nietos. No. El que recibe el castigo es el padre que pecó en idolatría o cualquier otro pecado. No, señor. Si los hijos son inocentes, si los nietos son inocentes, ¿por qué van a pagar por los pecados de su papá? Eso es realmente falso. ¿Dónde está entonces la justicia divina? ¿Dónde está el juicio justo de Dios y su bondad misericordiosa? Ahora bien, el versículo no habla de la maldad que hicieron los padres, cuya consecuencia recae en los hijos. No, señor. Dios visita, mira, castiga la maldad que empezó en los padres y que continúa en los hijos. Ellos continuaron la maldad de sus padres, ellos continuaron en la idolatría, ellos continuaron con su maldad. Por tanto, ¿qué están acarreando? Castigo sobre esa maldad. Ahora bien, hay que dejar claro que tampoco son malditos genéticamente hablando. Es decir, no es por nacimiento. La única maldición por genética que nosotros conocemos, que ha pasado de generación en generación, es la maldición adámica. Por causa del pecado de Adán, todas las naciones, todos los descendientes están bajo maldición. Y creemos a la luz de la palabra que el único que quita esa maldición es Cristo en la cruz y en la tumba vacía. ¿Cuándo decimos amén? Amén, así es. Por tanto, amado, nosotros creemos que la única maldición que existe es esa, y es revocada solamente por el poder de Cristo, por medio de su sangre preciosa. Bien, amados, estemos claros con algo. No existe maldición por genética, porque sencillamente no existe tampoco bendición por genética. No existe tal cosa. No es por nacimiento que somos salvos, porque ¿quién puede ser salvo por genética? ¿Quién realmente es salvo por sí mismo? Yo le invito a buscar en su Biblia el libro de Job, capítulo 25, el verso 4. Job, capítulo 25, el verso 4, nos deja bien claro lo que estamos tratando. Libro de Job, capítulo 25, versículo 4. ¿Lo tiene? Bien, leamos entonces. Dice la Escritura: ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios?
¿Cómo será puro el que nace de mujer? Si se da cuenta, el hombre no puede nacer bendecido. Está bajo maldición. Dice Jeremías capítulo 13, le invito a buscar también ese capítulo, ese libro, Jeremías capítulo 13, y vamos a leer el versículo 23. Libro de Jeremías capítulo 13, denominado por cierto Jeremías como el profeta llorón. Bien, busquemos Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías capítulo 13, versículo 23 es otro pasaje que nos puede ayudar con lo que estamos hablando. Dice el libro de Jeremías capítulo 13, el versículo 23. ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituado a hacer lo malo. Amado, estos pasajes son lo suficientemente claros en cuanto a la salvación del alma, que es la mayor bendición del hombre. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hay quienes dicen, el abuelo era brujo, el papá era brujo, por eso es que él es brujo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Maldición generacional. No, eso no es maldición generacional. Iglesia, hermano mío, eso no es maldición generacional. Eso es una conducta aprendida. Te repito algo. Si existe la maldición generacional, entonces per se existe la bendición generacional. El abuelo era pastor, él es pastor, su papá, ahora su hijo o su nieto será pastor. ¿Realmente eso es así? No, amado, nadie es salvo por genética. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Es algo personal. La bendición espiritual viene por una decisión, como también la maldición espiritual viene por una decisión. Espero que estemos captando la idea. Yo tengo que estar claro que el hecho de que yo sea pastor, mis hijos automáticamente no van a ser pastores o son cristianos de una vez. No, ellos tuvieron que haber confesado a Cristo, ellos tuvieron que haber procedido al arrepentimiento, porque la salvación es personal, personal. Un pasaje que nos ayuda mucho es el libro de Ruth. Vámonos ahora al libro de Ruth, capítulo 1. En el libro de Ruth, capítulo 1, nosotros podemos ver cómo esta mujer ha sido bendecida por el Señor, por el Todopoderoso. Libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Lo tiene, hermano mío? Espero que sí. Dice la palabra del Señor, vamos dice en Ruth capítulo 1, versículo 16. Note las maravillosas palabras de esta mujer que le dice a su suegra Noemí. Le dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quieras que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y mire esto, escuche esto, ponga atención a esto. Y tu Dios, mi Dios. Tu Dios, mi Dios. Esto lo dijo Ruth. ¿Quién era Ruth? Amado, Ruth era una mujer que estaba bajo maldición por ser moabita. Los moabitas eran producto de una relación incestuosa de una de las hijas de Lot con él. Ellas pensaron, se acabaron los hombres en la tierra, por tanto, mira, vamos a emborrachar a papá, yo me acuesto esta noche con papá y le daré un hijo, tú mañana vas a hacer lo mismo, de manera que tú también le des un hijo a papá. Y aquí viene entonces Moab. Por tanto, es una relación incestuosa, está maldita. Esta población, por cierto, fue uno de los enemigos de Israel. Y esta Ruth, por tanto, está bajo ¿qué? Sí, bajo maldición, ciertamente. Pero, ¿qué vemos en este versículo?
Amado, estamos viendo una conversión real. Estamos viendo una confesión de fe. Ruth le está diciendo a Noemí, tu Dios ahora va a ser mi Dios. Yo no voy a adorar los dioses de los moabitas. Yo no voy a adorar los dioses, sino que tu Dios va a ser mi Dios. Y amado, se cumple en Ruth algo interesante que se cumple en toda persona que confiesa a Cristo. Toda maldición es rota por el poder del Cristo de la gloria. Tú has venido a Cristo. Tú estuviste bajo maldición. Solamente Cristo rompe toda maldición. Ahora bien, vayamos a otro pasaje. Vámonos a Ezequiel. Este pasaje me encanta también, que lo deja bien claro sobre el asunto de las maldiciones, aparentes maldiciones generacionales. Ezequiel capítulo 18, el Señor lo dice bien claro. Ezequiel capítulo 18, versículos 2 al 4. Cuando lo tenga, diga amén o gloria a Dios. Amén. Perfecto. Ezequiel capítulo 18, versículos 2 al 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Qué pensáis vosotros los que en la tierra de Israel usáis este refrán que dice: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio de entera? Vivo yo, dice Jehová. Escuche bien. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. ¿Cuántas almas? Todas, no algunas. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Como decimos en criollo, más claro no canta un gallo. Aquí el Señor lo está dejando bien claro. No hay maldición generacional. No existe maldición generacional. Es importante recalcar que este pasaje no está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, donde se dice que es la ley lo que impera en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Aunque la ley está imperando, la ley está ahí realmente con su poder, nosotros podemos disfrutar aquí también la presencia gloriosa de la gracia. La gracia. Así que si los padres comen las uvas, a ellos le dan la entera, no a los hijos. El alma que pecare, esa es la que va a morir, esa es la que va a perecer. Espero que estemos disfrutando de este estudio. ¿Qué estamos estudiando? La serie titulada como Cuidado con las espinas doctrinales. Estamos estudiando hoy la falsa doctrina de la maldición generacional. Hemos visto hasta ahora la errada enseñanza, que los hijos pagan por los pecados de los padres. En segundo lugar, acabamos de estudiar la aclaratoria explicativa, que Dios visita la maldad de los que le aborrecen. Note esa parte, de los que me aborrecen. Si un padre está en la idolatría, está muerto en sus delitos y pecados, y está francamente en adoración a otros dioses y no a Dios, ¿en qué posición está? En rebeldía al Señor, en rebeldía a Dios. Y si está en rebeldía a Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Te aborrezco. Sea de palabra o no, le está diciendo con sus hechos, te aborrezco, Dios. Ahora bien, esto se cumple en los hijos, en los nietos, si ellos están practicando la misma idolatría o el mismo pecado de estar lejos de Dios. Escuche, cuando alguien está disfrutando el pecado, esa es una manera de idolatría. ¿Me explico? Por tanto, si estoy en idolatría, estoy aborreciendo a Dios. ¿Qué hace el Señor? Visita mi maldad. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia, amado? Vamos al tercer punto de este estudio. Y el tercer punto de este estudio me deja claro algo. Una verdad trascendental. La verdad trascendental, ¿cuál es? Que Dios es justo y misericordioso. Dios es justo y misericordioso. Vamos a leer de Éxodo capítulo 20, el versículo 6. Espero que lo tenga allí. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Y dice la escritura de la siguiente manera: y hago misericordia por millares
a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Escuchó? ¿Puso atención? ¿Leyó bien la escritura? ¿Qué dice el versículo 6? Permítame repetirlo. Y hago misericordia por millares. No a 1, 2, 3, 4 generaciones, sino por millares a los que me aman. ¿Y a quién más? Y guardan, y a los que guardan mis mandamientos. Entre la última parte del versículo 5 que nosotros comenzamos el estudio y esta declaración del versículo 6, se aclara que Dios es justo y misericordioso. Él castiga ¿a quién? Al malvado. Él castiga al malvado y perdona al que se arrepiente de corazón. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 13 y 14, nos narra cómo dos personas están en un lugar orando. Pero bien dice Jesús que uno oraba consigo mismo, mientras que el otro oraba con Dios realmente. Lucas capítulo 18, y leo los versículos 13 y 14. El publicano oraba consigo mismo, él se justificó a sí mismo, y resulta que no había tenido un encuentro real, personal con Dios. Pero este pecador dice de la siguiente manera la palabra. Miren lo que él hizo, escuchen lo que él dijo. Dice el versículo 13 y 14. Pero el publicano, él anteriormente era el fariseo, corrijo, el fariseo fue el que se justificó a sí mismo, este es el publicano, el pecador. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, sigue diciendo el Señor Jesús, os digo que este descendió, es decir, el publicano, este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién es el otro? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se da cuenta? ¿Qué hace el Señor? ¿Va a castigar al publicano por los pecados de sus padres o de sus antepasados? ¿Lo va a castigar? ¿Es que acaso él no estaba arrepentido de sus pecados? Le estoy dando realmente es un pasaje bíblico donde cualquier persona que reconozca su pecado, que se arrepienta de corazón y viene a Cristo, el Señor le perdona. Le perdona. Es interesante que ya Dios había enseñado sobre la responsabilidad de cada uno, tal cual lo vemos en Ezequiel, que ya lo estudiamos en el capítulo 18. Pero el mismo profeta Jeremías, que ya leímos anteriormente, Jeremías también lo deja bien claro, casi con las mismas palabras del profeta Ezequiel. Vámonos a Jeremías capítulo 31 y vamos a leer los versículos 29 y 30. Jeremías capítulo 31, versículos 29 y 30. Note lo que dice la escritura. Jeremías 31, versículos 29 y 30. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en aquellos días no dirán más. Escuche, no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. ¿Está escuchando? Cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma uvas agrias le dará dentera. Casi la misma palabra de Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la que va a morir. Amados, es aún mucho más interesante que el Señor da esta admonición de no pecar contra Él en Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Deuteronomio capítulo 5 versículo 9 nos va a hablar de la responsabilidad que tiene cada uno. Dice la palabra, vamos a ubicarnos allá, Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Espero que no estén mareados de tanto viajar por la palabra del Señor.
Espero que estén disfrutando el estudio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no te inclinarás, y esto otra vez en el contexto de la idolatría, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que, escuche, de los que me aborrecen, de los que me aborrecen. El mismo Éxodo 25 lo estamos viendo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Y es interesante que en este mismo Deuteronomio, en este mismo libro, aclara quién es culpable y quién es el que recibe el castigo y quién no es culpable y recibe de Dios justo misericordia. Vámonos al capítulo 24 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 24, cuando nos habla en el capítulo 5, versículo 9, sobre el alma que pecare, sobre la maldad que se hace, que Dios lo visita hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Note cómo el capítulo 24, versículo 16, nos lo aclara un poco más. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los padres, escuche bien, los padres no morirán por los hijos y viceversa, ni los hijos por los padres. Escuche otra vez lo que ya hemos repetido en otras oportunidades en este estudio. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. Amado, no existe la maldición generacional. No existe tal cosa. Todo esto claramente es enseñado ¿dónde? Antiguo Testamento. El único pasaje que usé en este estudio, si mal no recuerdo, fue el Evangelio según San Lucas. Pero todos los demás pasajes están ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, donde dice que está la ley, pero también está, repito, la gloriosa presencia de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. ¿Usted todavía cree en la maldición generacional? Entonces, existe la bendición generacional. ¿Para qué predicar a los hijos entonces? Si ya son salvos porque usted ya es salvo. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Es falso. No existe la bendición generacional. Como no existe la maldición generacional. Es una espina la cual no debe ser tragada. Amigo, hermano mío, empezamos esta serie. Cuidado con las espinas doctrinales. Una espina que estudiamos hoy: la falsa doctrina de la maldición generacional. Basado aquí en Éxodo 25 y 6. ¿Qué vimos? La errada enseñanza. ¿Cuál es la errada enseñanza? Que los hijos pagan por los pecados de los padres. En segundo lugar, vimos la aclaratoria explicativa. Que Dios visita la maldad de los que lo aborrecen. Ahí está, de los que lo aborrecen. Y tercero, pudimos concluir la verdad trascendental. ¿Cuál es la verdad trascendental? Que Dios es justo y misericordioso. Él va a aplicar justicia, castigo, disciplina a aquel que vive en pecado. Pero también va a aplicar su justicia y misericordia a aquel que se arrepiente de sus pecados y se aparta del mal. Amigo, espero haya sido de bendición este estudio. Espero haya podido allanar cualquier duda en su cabeza. Espero que Dios le haya hablado, le haya enseñado por su Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es mi oración que usted sea libre de cualquier atadura mental doctrinal. Que la Biblia sea la que nos hable a nosotros.
Así que mi oración por usted, que usted pueda ser libre de todas estas espinas doctrinales. Vamos a orar para culminar este tiempo tan hermoso que hemos estudiado aquí en Momento Pastoral. Ore conmigo ahí donde está. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tus bondades. Yo creía que la maldición generacional existía, porque así me lo enseñaron. Pero hoy tu verdad me ha hecho libre. Bien se cumple la escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Señor. Ayúdame a aprender más de tu palabra para estar firme en ella y enseñar a otros que hay que tener cuidado con las espinas doctrinales. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, ya estamos cerrando este tiempo. Pero te pregunto, ¿tú confesaste a Cristo? ¿No lo has hecho? Si no lo has hecho, te invito a que puedas en esta hora hacer una sencilla oración. Rápidamente. Ahí donde está, repite conmigo. Cristo, soy pecador. Reconozco mis pecados. Hoy te confieso como mi único y suficiente Señor. Y te recibo como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Eso es lo que entendemos por la palabra. Busque una iglesia de sana doctrina donde se predique la palabra y aprenda de ella. Amigo y hermano, le habló su pastor y maestro Eber Marchán y esto fue Momento Pastoral. Paz de Cristo.